Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de todos los martes. Y en esta ocasión, Dios mediante, ya estaremos concluyendo el Evangelio según San Juan, porque veremos el capítulo 20, que es pequeñito, junto con el 21. Hoy día vamos a ver la resurrección del Señor, la aparición del Señor a María Magdalena, los discípulos, y así. Entonces, vamos a poner todo de nuestra parte, que lindo, vamos a concluir un evangelio tan bonito, de mucha enseñanza. Y como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor para invocar al Espíritu Santo en esta oración, para que sea el que dirija esta sesión de la mano de Manuel Pablo, en unión de todos nosotros. ¿Alguien desea pasar la oración que está aquí? Bueno, entonces la hago yo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y empezamos. Por favor, apaguen su celular, que nada nos interrumpa. Y adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanos. Miren, como dice Katia, el día de hoy vamos a terminar el estudio del Evangelio según Juan y, de paso, el compromiso inicial. Cuando comenzamos hace ya un buen tiempo, el objetivo era estudiar los cuatro evangelios. Y así como que quien persevera un poquito, han ido pasando las semanas, los meses, miren, y hoy día terminamos el Evangelio según Juan. Y con esto, para los hermanos que nos han acompañado en estos largos meses, hemos podido estudiar uno a uno, en todo su detalle, los cuatro evangelios, o el evangelio en sus cuatro versiones. Miren, qué tremenda eh, ganancia para los que han hecho este esfuerzo. De verdad que es digno de todo elogio, porque más que nada, como decimos siempre, estudiando el evangelio, conocemos más a Jesús. Y conociendo más a Jesús, lo amamos más. Y de eso se trata. Porque yo no puedo decir, como decía el gran Ambrosio, ¿no? Y el Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Acá diríamos en chiquito, desconocer el Evangelio es desconocer a Jesús. Y si no lo conozco, ¿cómo puedo decir que lo amo? Es un temaza, ¿no? Bueno, el día de hoy entonces vamos a entrar al capítulo 20 y vamos a ver el 20 y el 21. Adelanto algo. El Evangelio originalmente escrito por Juan terminaba en el capítulo 20. El 21 es un añadido posterior y vamos a notarlo. Empecemos con el primer versículo del capítulo 20. Como decía Katia en la reunión pasada que vimos el capítulo 19, hemos visto la pasión de Jesús y su muerte en la cruz. Hemos ido analizando uno y otro detallito. Aquí entramos a la resurrección. Veamos las particularidades, porque no es que nosotros nos podemos confundir fácilmente, como es el cuarto evangelio, y hemos leído con calma los otros tres, entonces ya se me mezcla. ¿Cómo narra uno u otro evangelista la pasión? ¿Cómo narra uno y otro evangelista
el encuentro con Jesús resucitado, son igualitos, no son iguales. Y entonces con el cerebro bien despierto, tratemos de ver los detalles en este relato de Juan. ¿Quién podría leer? Yo puedo leer, buenas noches. Adelante, Graciano. Entró también el otro discípulo, vio y creyó. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. Gracias, Graciano. Entonces vemos que lo que ha leído nuestro hermano Graciano en este evangelio, en el relato según Juan, quien va y ve el sepulcro vacío es María Magdalena. Acá hay diferencia con los otros relatos. Si ustedes revisan, y les invito a hacerlo porque es bien interesante, ¿cómo cuenta esto Marcos o Mateo o Lucas? ¿Son iguales los relatos? No. Son dos mujeres, son varias mujeres. En el caso de Juan es solamente María Magdalena. Él fue al sepulcro el primer día de la mañana de madrugada. El primer día de la semana, perdón, es domingo, ¿no? Al día siguiente del sábado, que no podían los judíos por precepto hacer ningún trabajo. María deja pasar el sábado y el domingo temprano, de madrugada, estando todavía oscuro, está amaneciendo el día, y María ve la piedra que ha sido movida, y corre y le avisa a Pedro y al otro discípulo, al que Jesús amaba. Se refiere a Juan, ¿no? Al propio autor del Evangelio. Y les dijo, se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y Juan salieron corriendo. El segundo párrafo nos dice, el otro discípulo, Juan, corrió más rápido y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Dejó que Pedro, que lo seguía, que llegó después, entre en el sepulcro. Miren ese detalle. Juan llegó primero, pero no entró. Dejó que Pedro, que venía después, entre primero. Ahí no sé si hay algún comentario. Mire, son detalles del evangelista Juan. Primero, María Magdalena va sola al sepulcro y ella es la que va y da aviso. Segundo, Juan y Pedro van corriendo ante el aviso de María. Juan corre más rápido y llega primero, pero deja que Pedro entre. Manuel Pablo, María Teresa está levantando la mano. Adelante, María Teresa.
Bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Pienso que Juan deja o se detiene y deja que Pedro entre porque estoy imaginando sobre esa frase, tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré la iglesia. Es como la autoridad que Jesús había dado a Pedro y Juan en ese instante está reconociendo esa jerarquía que viene de Jesús. Bueno, eso es lo que se me está ocurriendo. Excelente, María Teresa. Yo totalmente de acuerdo contigo, coincido plenamente. ¿No? En esa frase tan bien construida, Juan, Juan, digamos que confirma en su aceptación la autoridad de Pedro y le cede el primer lugar. Si él llegó primero, que entre el primero. Pero llega primero y se queda en la puerta, observa, pero deja que Pedro entre primero. Pedro que venía detrás. Entonces, como dice María Teresa, Juan está concediéndole esta autoridad a Pedro. Ahora, la pregunta que viene de la mano, ¿y por qué Juan corre más rápido que Pedro? Podríamos pensar cualquier cosa, ¿no? Porque es más ágil, Es más joven. porque es más joven, cualquier cosa podemos pensar. Una persona mayor puede correr más rápido que uno más joven. O sea, el hecho, puedes correr un joven y uno no tan joven, y el no tan joven puede ganar. No es condición, es más joven, gana. No. ¿Qué es lo que quiere decirnos el evangelista? Es bien, bien bonito. En el sentido de Juan mismo, el hecho de que Juan corra más rápido que Pedro es porque lo ama más. El amor hace que se acerque más rápido. Miren, te digo, detalle y detalle tiene el Evangelio según nuestro querido Juan. No, entonces, bueno, es la opinión de María Teresa y yo les digo, estoy de acuerdo, pero a ver si hay alguien más que quiera participar. Sí, Graciano, está viendo la palabra adelante, Graciano. Gracias, buenas noches nuevamente. Sobre el tema de María Magdalena, ¿no? A mí siempre me llama la atención que justamente una mujer sea la primera en enterarse de la resurrección, ¿no? Eso tiene un tremendo mensaje, sobre todo en esa época, ¿no? En que las mujeres no eran bien consideradas, ¿no? Y entonces Jesús, Dios da un mensaje ahí, ¿no? Ha podido ser Pedro, ha podido ser un hombre, pero justamente fue María Magdalena una mujer, como elevar el nivel de la mujer, ¿no? Demostrar a todo el mundo que la mujer es tan valiosa como para que sea la primera en enterarse, ¿no? De la resurrección. Y también el hecho de que sea María Magdalena hubiera sido una mujer que no haya tenido un pasado tan lleno de pecados, ¿no? Pero fue ella una, digamos, ex pecadora, ¿no? Redimida por el mismo Dios, le quitó siete demonios, si no me equivoco, y se arrepintió y era seguidora de Jesús, ¿no? Entonces, es una demostración de que incluso el peor pecador puede convertirse, ¿no? Lo que ahora se escucha bastante, ¿no? De que Satanás, el demonio, siempre nos quiere decir, tú eres pecador y ya no tienes salvación. Aquí Jesús nos demuestra pues, que no importa el pasado, Jesús ve el presente, Dios ve el presente. El arrepentimiento de María Magdalena la hace, digamos, acreedora a ese gran privilegio, ¿no? De enterarse primero de la resurrección del Señor. Gracias. Gracias, Graciano. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en la primera parte de la intervención y en total desacuerdo en la segunda parte, pero solamente a nivel de acuerdo o desacuerdo, no pasa nada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de tu comentario, ¿no? Del valor que el Señor le da a la mujer, pero en total desacuerdo con Magdalena, la pecadora arrepentida. De eso no sale en ninguna parte. Es una conjetura y una mala interpretación
de muchos católicos, le digo de toda la historia, y mezclan a María Magdalena con la mujer que iba a ser apedreada, y que Jesús la perdona y le dice no vuelvas a pecar. ¿Y quién dice que esa es María Magdalena? En ninguna parte. Por lo menos algo que me hagan ver. Pero en lo primero sí, en lo primero estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Graciano. Miren, número uno, el Señor, a través del Espíritu Santo y el ángel Gabriel, anuncia su venida al mundo a través de la Virgen María, una mujer. Segundo, la primera testigo, o el primer testigo de Jesús en su divinidad es una mujer, que es la samaritana en el pozo de Siquén. Tercero, el primer testigo de la resurrección de Jesús es una mujer, María Magdalena. Miren el puesto que le da, la posición en que el Señor pone a la mujer en un momento, como decía Graciano, en que la mujer era un cero a la izquierda, que no servía para nada y era solamente una propiedad del hombre. Su único fin en la tierra era reproductivo, y punto, traer niños al mundo. Y no era una propiedad, como el ganado, como la casa, como la pequeña chacra, lo que fuera. Eso es cierto. Entonces, Jesús le da su puesto a la mujer y en una posición tan expectante, tan importante, es el primer anuncio de la venida de Dios, es el primer anuncio de la divinidad de Jesús, es el primer anuncio de la resurrección de Jesús. Caramba, ¿no? Y eso está en la segunda línea. Es María Magdalena la que fue al sepulcro y ve, y entonces cuando ve el sepulcro con la piedra movida, ella corre de regreso y le avisa a Pedro y a Juan que no sabemos dónde está Jesús. Se han llevado del sepulcro el cadáver de Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. Ese anuncio es de María. Como el anuncio de la mujer samaritana, ¿recuerdan? En el capítulo 4, creo, del Evangelio según el mismo Juan, cuando ella corre al pueblo de Samaria y anuncia a Jesús. Es el Mesías. Él sabe todo lo que me ha pasado. A ver, en fin, pero les devuelvo la palabra, ¿no? Sí, María Teresa está pidiendo la palabra. Adelante, María Teresa. Sí, yo quería solamente porque han tocado la figura de María Magdalena. Estoy totalmente de acuerdo, Manuel Pablo, contigo, la visión que tienes y creo además que esa es la visión. Con respecto a la figura de María Magdalena es muy controvertida porque hay sacerdotes hasta ahora que insisten en esa figura de la pecadora y de la mujer pues mala y lo toman como un ejemplo del arrepentimiento y todo eso, ¿no? Hace años estuve también en la iglesia fuera de Perú tratando ese tema y hay una novela histórica sobre María Magdalena, ella se llamaba Miriam y Magdalena viene porque era de Magdala, ¿no? Y en realidad era una mujer que había saltado a su tiempo, ¿no? Hablaba como 7 idiomas, era una mujer comerciante. Entonces, la figura de ella era realmente un reto para esa sociedad tan machista y tan estrecha. Y es por eso que la adjetivizan y le ponen una serie de adornos y así nos han ido transmitiendo esa figura. Incluso ahora un sacerdote mexicano tiene un proyecto en Israel, ese proyecto de Magdala, que también están en el camino de reivindicar la figura y el concepto y todo lo que implicaba María de Magdala, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Gracias, María Teresa. Sí, yo los invito, miren, porque a veces como que nos fijan ideas en el cerebro y lo repetimos. Pero yo les doy un desafío suave, bonito.
Revisen sus 4 evangelios y díganme en qué capítulo y versículo dice que María Magdalena es la pecadora. A ver, entonces, caramba, ¿y dónde se me metió? Porque así se filtran las cosas y se meten en el cerebro. Y luego nosotros lo decimos sin mayor conciencia, ¿no? Pero no es Eh, así. Incluso cuando estudiamos un poco más y profundizamos mucho más en la figura de María de Magdalena, o como dice María Teresa, María de Magdala, lo que descubrimos es que María Magdalena era la persona más cercana a Jesús. Increíblemente cercana, cercanísima, un cariño, una amistad enorme, que también explica por qué ella es la primera que ve, que presencia la resurrección. Marisol, estás levantando la mano, no sé si deseas seguir. Sí, gracias. Buenas noches. Quiero compartirles esto sobre María Magdalena. Dice, ¿es difícil creer en la victoria de la vida? María Magdalena es una figura simbólica. Representa en un primer momento la comunidad incapaz de creer y asimilar la muerte de Jesús. Efectivamente, ella habla en plural. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Jesús es la luz del nuevo día que no termina, pero ella va al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, es decir, piensa que las tinieblas han apagado la luz. Más todavía, como la enamorada del cantar de los cantares, busca a su amado en la oscuridad de la noche. El gesto de María Magdalena resume la búsqueda de las comunidades deseosas de vida y amor, pero buscan esas cosas en un lugar errado. Ante la piedra removida frente al sepulcro, ella piensa en un robo del cadáver. Jesús no está en el sepulcro. ¿Dónde está entonces? Uh-huh. Gracias, Marisol. Miren qué bonito. Entonces, a ver, vamos avanzando, ¿no? Es el día domingo. Manuel Pablo, una pregunta. Esto también cuando dice lo del sudario, A dice que eso vio iba, las pues. vendas. Ah, ya, yo A pensé eso que ibas a iba. cambiar la otra pericopa. No, si hemos avanzado una parte nada más. Mire, por eso les Ya, decía, estamos en el primer día de la semana, el domingo de madrugada, todavía estaba oscuro y aparece María Magdalena, ya lo comentamos. Luego ella les avisa a Pedro y Juan, ellos corren, Juan llega primero, pero deja entrar a Pedro, ya lo revisamos. Ahora, acá viene la segunda mitad de la perícopa. ¿Qué vieron cuando entran? Pedro dice, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza, pero este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. A ver, ¿eso cómo se puede analizar? Solamente esa partecita para no enredarlo. Las vendas, lo que ve Juan, perdón, lo que ve Pedro. Ve las vendas en el suelo y el sudario en un lugar aparte, enrolladito. Las vendas tiradas en el suelo, el sudario enrollado en un lugar aparte. No Marisol, fue producto de robo. a ver, vamos en Sí, orden. gracias. Marisol. Mira, aquí sobre ello dice, Simón Pedro llega, pero continúa sumergido en su drama de discípulo que no cree porque no ama. El discípulo amado deja que Simón Pedro entre antes en el sepulcro porque Pedro necesita urgentemente reconciliarse con Jesús. Sin embargo, Simón Pedro entró en el sepulcro, ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Simón Pedro y el discípulo amado ven las mismas cosas, pero cada cual saca conclusiones diferentes. ¿Cuál es la conclusión del discípulo que ama? Él descubre que el cuerpo de Jesús no había sido robado,
pues los ladrones no habrían tenido el capricho de doblar el sudario y dejarlo en un lugar aparte. Descubre también que en alguna forma Jesús fue desatado de las envolturas de la muerte, pues allí no están sino las vendas de lino. Con la mirada de quien ama, siente que la tumba no es el lugar del fin trágico de Jesús, sino el lugar de su victoria sobre la muerte. La tumba de Jesús es la cama en la que el esposo de la humanidad descansó después de haber dado su vida por amor. Gracias. Claro, eso es lo que dice el padre Bortolini, ¿no? Pero más, más, más de nosotros. Está bien lo que dice el padre, podemos leer pies de página también, pero ¿qué decimos nosotros? O sea, ¿por Nada, qué las vendas y el sudario están separados? ¿Por qué las vendas tiradas en el suelo y el sudario ordenadito, enrollado? Eso es un mensaje de Juan cuando escribe. Él no está narrando lo que vio fotográficamente. Esto se escribe 70 años después de los acontecimientos. Entonces, como siempre decimos, Juan tiene un propósito. ¿Qué nos quiere transmitir? ¿Nos está narrando exactamente lo que era? Si es exactamente lo que era, ¿por qué es diferente de la narración de Marcos, de Lucas y de Mateo? Entonces, uno tiene razón y los otros mienten, ¿qué pasa? No es así, pues. Lo que pasa es que cada uno tiene un mensaje que transmitirnos y se vale de diferentes medios. ¿Qué nos quiere transmitir Juan? Marisol lo mencionó dentro de lo que leyó al final, porque el padre Bortolín lo menciona muy, muy suavecito, pero ahí está clarísimo. No sé si lo han podido notar, pero a ver, ¿qué dice? y Guillermo está pidiendo la palabra. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Yo creo que las vendas en el suelo significan, o el apóstol quiere significar, el triunfo de la resurrección de Jesús sobre la muerte. Y el sudario que había cubierto su cabeza y que después es una pieza histórica que se conserva en Turín, creo, eh, como había recogido todos los fluidos del cuerpo moribundo, ya muerto de Jesús, eh, impregnó su rostro en él y entonces no era simplemente una venda, sino era una pieza que había recogido un testimonio y por eso es que aparece delicadamente doblado en un lugar aparte. Es evidente que quien tiene, que el único que puede haber ayudado a Jesús en su resurrección es el Padre, a través de uno o más ángeles, porque el vendaje prácticamente lo inmoviliza. Y el evangelista no habla de que las vendas estaban rotas porque las hayan roto con fuerza, sino simplemente dice que estaban en el suelo tiradas. No hace ningún otro comentario acerca de eso. Eso es lo que pienso, Manuel Pablo. Gracias. A ver, alguna, Graciano, a ver, sí, Graciano estaba pidiendo la palabra también. Adelante, Graciano. No, gracias. Pero me parece que, o sería mi opinión, ¿no? De que el hecho de que las vendas estén en el suelo y el sudario bien puesto en un lugar bien envuelto, demuestra de que no fue un robo, sino fue una resurrección, ¿no? Un robo hubiera dejado todos los vendajes, incluso el sudario en el suelo, y no en orden como lo encontraron, ¿no? Y el vendaje, los vendajes en el suelo pues demuestra la victoria sobre la muerte, ¿no? Gracias. pero Ah, aparentemente como que Juan quiere decirnos, o sea, una investigación policial, por lo que dicen, ¿no? Que no, que eh, el cadáver no ha sido robado, que por eso. Pero Juan lo que quiere decirnos es mucho más.
Te digo, Marisol lo leyó al final, pero a ver, sigamos comentando. Augusto, Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Bueno, no, nada más quería comentarle, bueno, aparte de que obviamente lo más valioso ahí era probablemente el sudario, ¿no? Y no se lo robaron, y claro, eso indica que no fue un robo, ¿no? Pero supongo que le da un papel especial al sudario también por lo que ha estado doblado, ¿no? Y de esa forma. Y algo tiene que vernos con con la sábana santa que se dice, ¿no? Que cuando se ve que las marcas son, las marcas es como si energía hubiera irradiado sobre ellas desde adentro, ¿no? Y bueno, no sé si tendrá que ver algo la importancia que se le da, que el sudario fue lo que sí estaba doblado, ¿no? Y le dice, güey. Una vez leí que significaba que él va a volver. Esa es una manera de interpretarlo. Lo dejo ahí porque estoy recordando un poquito. Marisol, estabas pidiendo la palabra. Sí, pues se me ocurre que cuando habla que el sudario estaba plegado, yo me imagino bien doblado el sudario como en un orden. Eso no significará que todo se fue cumpliendo precisamente en un orden tal como fue el plan de Dios. Claro, Pregunto al pero profesor. sí, miren, vamos avanzando eso. Que las vendas estén en el suelo, imaginemos el sepulcro, la piedra sepulcral, es como un lecho, como una cama, y las vendas son como las sábanas. Jesús, cuando resucita, la primera impresión que tiene Pedro y mira, observa a Juan también, es de ver una cama vacía y las sábanas por el suelo. Léase, y por favor nadie me vaya a pegar por decir algo así, pero es absolutamente puro y lindo. El mensaje que nos transmite Juan, según muchos exégetas, es que el matrimonio de Jesús con su pueblo, que es la iglesia, ha sido consumado. En esa piedra del sepulcro, con la sábana en el piso, el signo que se envía es el matrimonio ha sido consumado. No está la cama tendida, no. Ahí está una pareja nupcial, ya unido y ha consumado su amor. Por eso las sábanas en el suelo, y miren qué detalle de Juan tan fino, que no tiene que ver tanto con un relato policial de decirnos el cuerpo no ha sido robado, no. ¿No? Y luego, bueno, y lo del sudario ordenadito, lo que ustedes dicen perfectamente, ¿no? Entonces, dice, luego entró también Juan, que había llegado antes, él también vio y creyó. Y termina diciendo, todavía no habían comprendido que según la escritura, él debía resucitar entre los muertos. Los discípulos entonces regresaron a su casa. Y a ver, veamos qué sigue, porque vienen cosas muy lindas. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Quién desea leer la pericopa? ¿Yo lo puedo Bueno, leer? A ver, María Teresa. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella,
pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. María Teresa, gracias. Mira, entonces no es María Magdalena solamente la que toma conciencia, primero, de que han movido la piedra del sepulcro, sino además a quien Jesús resucitado se dirige primero. La primera escena, perdón, en orden, ¿no? Dice, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentado uno a la cabecera y otro a los pies del lugar, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Esa escena, hermanos, ¿a qué se les asemeja? Dos ángeles, uno a la cabecera y otro en los pies. Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? Al arca de la alianza ¿Por qué así, Graciano? ¿Por qué el arca de la alianza? tenía ángeles en las esquinas, si no me equivoco, el arca de la alianza. Perfectamente. El arca de la alianza, en la tapa, el arca de la alianza es el arca desde el tiempo de Moisés, que se construye y se guardan ahí los rollos de la ley, las tablas de la ley. Y en la tapa del arca se construyen dos ángeles, uno frente al otro, uno en la cabeza y otro en los pies. Exactamente. Y entonces la imagen que presencia María es dos ángeles, uno en la cabecera y otro en los pies. El sepulcro, el arca de la alianza. Entonces, luego en el segundo párrafo, dice María, se dio vuelta y ve a Jesús, pero no lo reconoce. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le responde, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde, yo lo iré a buscar. Hasta ahí María no cae. Jesús le dijo, María, miren qué lindo. Y es como que en ese momento ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, que nos dice el Evangelio quiere decir maestro. Según me decía un buen amigo judío, que conoce muy bien del hebreo, Raboní no es solamente maestro, porque Rabí es maestro, Raboní es mi maestro, es mucho más cercano. ¿No? Entonces, si seguimos esta interpretación, María reconoce a Jesús a partir de su palabra, no de su aspecto. Miren, cuando Jesús le dice, María, Jesús lo reconoce, María, y María lo reconoce y le dice, mi maestro. ¿Y esto a qué nos hace pensar? María no lo reconoce por su aspecto, sino por su voz. Mis ovejas reconocen mi voz. Exacto, ¿no, Katia? Exacto. Las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas reconocen a su pastor por su voz. Y luego entonces, María le dice, mi maestro. Y Jesús le dice, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor
y que él ya había dicho esta palabra. Otra vez el papel de María Magdalena, fundamental, puesta en un altar por Jesús, ¿no? La mujer, la despreciada, la que es ninguneada, cobra un protagonismo en María, en la samaritana, en la Magdalena, y con María Magdalena dos veces. María va a avisar a Pedro y a Juan, y ahora es la primera con quien Jesús se comunica y vuelve a ir a decirle a todos. Aquí hay un comentario también, me da miedo el tiempo nomás, pero cuando Jesús le dice, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Eso es bien interesante. Tiene que ver, no sé si lo ven, o quisiera alguien comentarlo, ¿con qué tiene que ver esa palabra de Jesús? No me retengas porque todavía no he subido al Padre. Subo a Dios y después me reuniré con ustedes. No sé si alguien se anima a dar un alcance. Guillermo, a tu micro. Gracias, Katia. De acuerdo con el texto, le dice, no me retengas. Para retener a una persona hay que cogerla con las manos o abrazarla o jalarla de un brazo, esto, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que hay el texto en los otros evangelistas, no le dice no me retengas, creo, sino le dice no me toques porque todavía no he subido al Padre. Esto quiere decir que Jesús estaba resucitado, pero tenía que presentarse como tal al lado del Padre antes de tener contacto nuevamente con sus discípulos. ¿Es eso de repente? Tiene mucho que ver, claro. Y tiene que ver con el fallecimiento de cualquiera. Miren, cuando un ser humano fallece y sus familiares y sus amigos y sus deudos están cerca, se ponen a llorar, el fallecido le diría, no me retengas, no me retengan con sus llantos, y algunos se abraza del cadáver, ¿no? Y el fallecido diría, como acá Jesús, no me retengan, voy a subir al Padre y luego vendré con ustedes. Pero hay un paso primo, hay un paso necesario. Deja que el alma del fallecido vaya hacia Dios y luego que regrese, pero déjalo que vaya, no lo retengas. Miren, es un tremendo mensaje que vale para Jesús y vale para cualquiera en cualquier circunstancia. Augusto, puede activar tu micro, por favor. También quería comentar esta parte donde dice, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Bueno, hay distintas versiones, ¿no? Aquí veo que dice el Dios de ustedes, a mi Dios y el Dios de ustedes. Otra versión dice a mi Dios y Dios de ustedes, a mi Padre y Padre de ustedes. No dice a nuestro Padre ni a nuestro Dios, ¿no? Porque a mí, Él es Padre, es el Hijo, pero por naturaleza. Mientras que les está hablando a su discípula, le está diciendo que es padre también de ellos en un sentido de criatural, ¿no? Igual es Dios, eh, su padre es Dios por su misma naturaleza y es Dios de ellos en otro sentido, ¿no? En un sentido de que ellos son criaturas, ¿no? ¿Cómo hace la separación, ¿no? No mezcla, ¿no? No es nuestro Padre ni nuestro Dios, sino es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Uh-huh. Bien, y entonces, y María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor
y que él había dicho esa palabra. A ver, avanzamos. Reciban al Espíritu Santo. Miren, hay que leer esto también con atención. Es breve, pero miren cómo se relaciona con Pentecostés. El relato de Pentecostés, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, 50 días después, este, de la ascensión, lo cuenta Lucas. Acá está el Espíritu Santo, narrado por Juan. A ver qué leemos. Pati, ¿puedes leer, por favor? Reciban el Espíritu Santo. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Gracias, Pati. Miren, entonces, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? En Pentecostés, acá, en la cruz, en el último suspiro de Jesús. No pretendamos, creo, responderlo, pero esto nos hace como pensar, ¿no? Hay que tomar literalmente la venida del Espíritu Santo en un momento determinado. Pero quizás el Espíritu Santo está en todo momento, pero se manifiesta con más fuerza en ciertos momentos, ¿no? Como en Pentecostés, por ejemplo. Y acá, Y ahí también, ¿no? Claro. Pero digamos, está con nosotros en todo momento, pero se manifiesta con especial fuerza en ciertos momentos. porque mira, dice en el segundo párrafo, la mitad. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Pero ahí le está dando el Espíritu Santo a los apóstoles. Por eso, por eso les digo, ¿no? El tema Está la Virgen. Sí. es interesante, es interesante. ¿En qué momento es? Está la posición que ha comentado Augusto, que es válida, pero miren, pues como para pensar, ¿no? Graciano está pidiendo la palabra. Adelante, Graciano. Gracias. Al darles el Espíritu Santo y darles esa, digamos, esa orden, les está dando la autoridad suficiente para perdonar pecados, ¿no? Y claro, esto es la institución, la fundación del sacramento de la confesión, ¿no? Este, todo, toda persona que recibe el Espíritu Santo lo recibe de Dios y tiene la autoridad para perdonar o no perdonar pecados. Entonces, ya que Él físicamente no va a estar mucho más tiempo acá con nosotros, nos deja el Espíritu Santo, ¿no? Para que podamos limpiarnos de los pecados y reconciliarnos siempre con Dios. Claro, pero no confundamos el sacramento de la confesión que lo ejerce un sacerdote, ¿no? O sea, no porque nosotros recibimos el Espíritu de Dios podemos perdonar pecados y podemos actuar como sacerdotes, no, no somos, ¿no? Pero sí, la idea se entiende, la idea se entiende. Lo que pasa es que les digo, miren cómo se nos empiezan a mezclar las cosas. Y en buen momento y entre nosotros. Manuel Pablo, aquí el Señor está derramando, o sea, da su espíritu, como dijo Pati, a sus discípulos, sus consagrados. Los está sellando con lo que vendría a ser con la orden sacerdotal que recibe. Pero en Pentecostés lo que hace es mi opinión, es derramar los dones, las virtudes que da, los carismas que tiene el Espíritu Santo a todo el conglomerado que está ahí. Por eso es que ellos después pueden recibir, tienen esa fuerza
pueden incluso hablar otros lenguajes, otros idiomas, tienen un montón de dones que los dan. Esa es mi opinión. Por eso es distinto este momento al distinto que se ve en Pentecostés. Eso es lo que Claro, opino. ¿es distinto quien lo cuenta o es distinto el tema? Porque les digo, piensen, ¿ah? Yo no quiero dar una opinión final porque yo mismo no la tengo, pero ¿es Juan el que cuenta aquí? ¿Es Lucas el que cuenta lo otro? ¿Y son dos momentos diferentes? No sé, ¿ah? Por lo En menos la duda me Pentecostés queda. dice que fueron llenados del Espíritu Santo, ¿no? No dice que se les dio por primera vez, se dice que en Pentecostés dice que fueron Ah, llenos del Espíritu Santo, que Por bajó eso sobre piensen, ellos y ¿no? se llenaron. Yo les digo, yo no les quiero decir que hay una u otra, pero es para pensar, por lo menos. No lo descarten. Piénsenlo, denle vueltas. Es un súper tema. No cambia nuestra fe para nada. A ver, avanzamos. Seguimos en el capítulo 20. Señor mío y Dios mío. Esas palabras que pronunciamos en la misa. siempre en la misa en el momento de la consagración. Señor mío y Dios mío. Entonces vamos a encontrar el lugar exacto de dónde vienen esas palabras. Fue un cura en la historia de la iglesia que dijo, vamos a poner esto en la ceremonia, que es tan lindo. No, miren, vamos a leerlo en la Biblia. ¿Alguien desea leer esta pericopa? Yo leo, soy Julián. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédula, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Gracias, Julia. Miren, entonces esas palabras tan lindas tienen un doble y triple significado. Son las palabras de Tomás, cuando el incrédulo que confirma que Jesús es el resucitado. Y nosotros decimos estas palabras de Tomás en cada ceremonia, en el momento de la consagración. Les digo, entonces, tienen un peso doble y triple. Señor mío y Dios mío. Queda claro, ¿no? Qué bonito esto que dice el Señor al final. Felices los que creen sin haber visto. Felices todos nosotros que vamos a la misa y ahí creemos que el Señor está. Cuando el Padre lo consagra, lo trae, ¿no? Su cuerpo y sangre. Manuel Ya verá. Pablo, Sí. Tomás es un personaje que prácticamente representa a muchos cristianos católicos, ¿no? Porque estas dudas siempre hay en nosotros mismos y en nuestros hermanos. Y en algún momento se ha dicho que Dios mismo ha puesto esta parte para que tengamos como que no debemos tener esa duda, eso de certificar algo que este discípulo ha estado con él, ha visto milagros y dijo que no creía, que él tenía que meter la mano en su costado.
Eso es fuertísimo, pero nosotros tenemos que tomar fuerza en este momento y decir, creo solamente porque eres mi Dios y todo lo creemos así, ¿no? Eso es lo que pienso. Claro, pero además, estoy de acuerdo, pero además hay que agradecerle a Tomás. Yo diría, todos debemos decirle hoy, gracias, Tomás. Gracias por esa duda tuya, qué fácil es nuestra duda. Tú, al salir de la duda, nos sacaste a todos de la duda. Es lindo. Y aún así, hay quienes no creen, ¿no? Porque dirán, este es un cuento. Sí, mucha gente no cree, muchísima. Y todo lo que vemos, que tenemos, todo lo que ha creado nuestro Dios es para nosotros y no Claro. creemos. Entonces, hermanos, ya sabemos una más para nuestro pequeño libro Ujú. de la fe. Cuando leemos, perdón, cuando decimos en la ceremonia de la misa, en cada consagración, Señor mío y Dios mío, ya sabemos de dónde viene, ¿no? Acuérdense, Tomás, que pone sus dedos en los huecos de la mano de Cristo y en su costado. Y él dice, Señor mío y Dios mío. Y nosotros con Tomás estamos confirmando a Jesús resucitado. Por eso digo, gracias, Tomás. Manuel Pablo, Agradecemos, qué bello es decir Señor mío y Dios mío postrándote en el oratorio, donde está expuesto el Señor Eucaristía, el Santísimo, y lo reverencias y lo saludas, ¿no? Él está claro, ahí. claro, es reconocerlo resucitado. Ujú. Y postrarte por completo ante Él. Miren, y acá terminamos el capítulo 20, la perícopa cortita. Crean en Jesús y tengan vida en su nombre. ¿Alguien desea leer esta pericopa cortita? A ver, lo leo yo. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Bien, Katia, miren, acá me he equivocado en ponerle uno de dos, este es solamente una. Pero qué lindo este parrafito. Acá terminaba el Evangelio según Juan. Al final del capítulo 20 terminaba. Y podemos notar, así leyéndolo despacio, es todo un cierre. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Punto y fin del Evangelio. Años después de cerrado el Evangelio por Juan de esta manera, algunos discípulos añadieron lo que tenemos hoy como el capítulo 21, que vamos a leer a continuación, y que nos va a presentar a Jesús resucitado en su actuación. Veamos, acá es el Señor. ¿Alguien desea leer la pericopa? ¿Yo puedo leerlo? Adelante, Graciano. Es el Señor. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada.
Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: Muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: No. Él les dijo: Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. ¿Puedo seguir, Graciano? Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: Vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Gracias, Graciano. Miren, ese es un pequeño añadido, ¿no? Ya en el capítulo 20, al final habíamos visto cómo Juan se despide, y acá hay un agregado con esta aparición de Jesús en esta pesca milagrosa. Y luego está esto, que es lo que para muchos exégetas es lo que justifica el que el Evangelio continúe. Lo que ya había sido terminado por Juan, continúa acá. ¿Por qué motivo, no? ¿Qué necesidad hay de que la obra que ya estaba cerrada tenga un apéndice, tenga un añadido? Y para muchos es esto. Simón, ¿me amas más que esto? ¿Quién puede leer? Yo leo. Adelante, De- Julia. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: Sígueme. Gracias, Julia. ¿No notan entonces por qué muchos consideran que esto es el motivo por el cual se continúa el Evangelio? Acá está la reconciliación de Pedro con Jesús. No estaba. O sea, Pedro le ha fallado a Jesús, igualito que le falló Judas. Judas se suicida, Pedro no. Y si el Evangelio termina, como aparentemente era en el capítulo 20, y se omitía esta parte que es fundamental, que es la reconciliación
de Pedro con Jesús. Es el perdón que Jesús le da a Pedro. ¿Lo ven? Manuel Pablo por su traición, ¿verdad? Las 3 veces que lo niega, ¿verdad? Claro, Pedro, si Sí, Pedro lo niega 3 veces, sí. Jesús le pregunta 3 veces. Ujú. Por Y eso le el número pregunta 3. 3 veces también aquí, y por eso sana de una u otra manera lo que hizo, ¿no? Con Jesús, en verdad que es lo que dices es. Claro. Ahora, dense cuenta de un detalle también. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús a Pedro y cuál es la respuesta de Pedro en las primeras veces? ¿Qué le pregunta Jesús a Pedro? ¿Me amas? Pe- Pedro, ¿me y amas? lo ama. Y Juan, y perdón, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le contesta Pedro? Lo quiere. Señor, Que lo sabes que te quiere. quiero. Entonces, y la segunda vez lo mismo. Ujú, Ujú. Pedro, ¿me amas? ujú, Sí, Señor, sabes que te quiero. ujú. Yo les pregunto, ¿acaso amar y querer son lo mismo? No son lo mismo, Ujú. no son lo mismo. Y qué fino el evangelista, qué fino. Jesús le habla a Pedro de amor y Pedro le contesta de querer. El querer es un sentimiento, el amor es mucho más. Y la persona que para aprender a amar tiene que realmente madurar muchísimo. Uno muchachito quiere, pero a amar se aprende. Amar es producto de la madurez del ser humano. Y es lindo acá como en el diálogo, con tanta finura, hace tantos siglos, Jesús le habla de amor y Pedro le contesta, te quiero. Por segunda vez, ¿me amas? Y le contesta, te quiero. Y en la tercera como que Jesús se resigna y le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Para qué te hablo de amor si no comprendes todavía? Pedro, ¿me quieres? Señor, sabes que te quiero. Ese es un detallazo aquí. También como para que lo piensen, ¿no? Porque son temas mucho más profundos y el tiempo no nos daría si nos dedicamos a hablar del amar y el querer. Son diferentes. Creo que en algunos otros momentos hemos mencionado esto y en todo caso puede quedar como tema para otra reunión. Pero piénsenlo, saboréenlo, que su corazón les diga, es inmenso. Manuel Pablo, Graciano está pidiendo la palabra. Adelante, Graciano. Gracias. Entonces significaría que hasta ese momento Pedro no comprendía bien todavía al Señor, ¿no? Este, necesitaría la intervención del Espíritu Santo, seguro, posteriormente para estar completamente o entender completamente el mensaje del Señor, ¿no? Y también le dice siempre, pacienta mis ovejas. Eso es el encargo de ser el pastor de las ovejas, ¿no? O sea, lo estaba haciendo responsable a él de, de todos nosotros, ¿no? Que somos sus ovejas. Él como primer papa, supongo, ¿no? Como primer jefe de la iglesia después que Jesús ya subió al cielo, ¿no? Claro. Julia, adelante, por favor. sí, Manuel Pablo, este detalle de las dos preguntas que hace Jesús referente al amor y en la tercera vez ya le dice, ¿me quieres? A él, a Pedro, Jesús le da el primado de la iglesia, lo ama como pastor que es de sus ovejas, sus primeras ovejas, que son sus discípulos amados.
Y al final parece como que el Señor se da cuenta de que Pedro no le responde como él quisiera. ¡Qué dolor! No, pero ¿por qué dolor? No. Jesús acepta las limitaciones humanas. Ya las acepta, pero hace dos preguntas referente al amor y después, claro que llega un momento en que se entristece Pedro porque también me imagino que se da cuenta de que el Señor le pide mucho más, ¿no? Claro, que él no está, exacto, que él no está en condiciones de dar en ese momento, que Sí, va a poder dar luego. Y también que avance en su vida, Pedro, y también que madure como ser humano, él va a poder conocer el amor, no solamente el querer, va a sí, superar el sentimiento, y es el compromiso final y total. sí, es exactamente lo que nosotros vivimos también, ¿no? Mientras más conocemos a Jesús, mientras más leemos y profundizamos, nos damos cuenta del gran amor del que nos perdemos. Mm, Claro. Por eso yo les digo, y voy contra muchas veces el sentido de muchos retiros, cuando en el retiro le dicen a las mujeres y hombres, hay que enamorarse de Jesús. Yo digo, no, hay que amar a Jesús. Y otra vez, enamorarse y amar son dos cosas recontra sí, diferentes. Querer y amar son dos cosas recontra diferentes. Pero en fin, es para irlo Augusto, madurando. perdón. Augusto, puedes activar tu micro. Sí, aquí estaba reparando en algo interesante. Al principio se nos dice que eh, estaban algunos apóstoles y algunos discípulos de Jesús. Y en esta parte nos dice que le pregunta, ¿me amas más que estos? Está comparando la figura de Pedro con la de sus otros apóstoles y discípulos, ¿no? Y de ahí le hace las tres preguntas, pero lo que le dice, hay un pequeño cambio aquí en lo que tengo. En la primera dice, alimenta mis corderos, no dice aquí, y luego acabo de verificar en griego, en las traducciones que hay en griego, me sale así, alimenta mis corderos. Luego dice, eh, apacienta mis ovejas o atienda mis ovejas, que es la segunda. Y la tercera, alimenta mis ovejas, ¿no? Y bueno, es interesante que lo primero que la comparación que hace entre Pedro y los demás discípulos es, lo está poniendo le está dando la función de pastor, porque el pastor es el que se encarga de las ovejas, pero es un pastor entre los demás pastores que está dejando, ¿no? Es un pastor es un pastor de pastores, ¿no? Y esa es la figura en la que se basa, digamos, el papado, ¿no? Que es el pastor dejado por Cristo en este mundo para atender las necesidades de su iglesia, ¿no? Y es una función de servicio, ¿no? ¿Qué es lo que hace un pastor, ¿no? Sirve a sus ovejas y las protege, y las cuida y las guía, ¿no? Y eso es prácticamente lo que está recalcando aquí el Señor con Pedro, lo está resaltando, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. A ver, y avanzamos a la siguiente. Señor, ¿y este qué? Miren, esto es interesante. ¿Alguien Yo desea puedo, leer? yo puedo leer, Aunque Señor. Mary. ¿Y este qué? Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo. Ahí está. Perdón. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿por qué será de este? ¿Y qué será de este? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué importa
¿Qué importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino si yo quiero que él quede hasta mi venida. ¿Qué te importa? Ujú. Gracias, Mary. ¿Y esto les hace decir algo o no? ¿Hay algo importante aquí, les parece? Eh, acá pienso que él está anunciando su segunda venida, ¿no? Ah, claro, claro. Eso primeramente. Sí, claro. Dice que le quedas a mi venida. Ujú. ¿Pero por qué le dice que te va a entregar? No, eso es por Judas. Pero Mira el aquí, contexto. pero aquí estamos viendo ya cuando el Señor está resucitado, ¿no? Judas ya no está. No, pero por eso léelo bien y ahí te vas a dar cuenta. Está hablando de Juan, el mismo que durante la cena se había inclinado sobre Jesús y le había preguntado. Ah, ok, ya, ya, perdón, Claro, claro, claro. perdón. Uchi, adelante, tiene tu micro. Gracias. La pregunta que inquieta personalmente, la que hace Pedro a Jesús sobre Juan específicamente. Señor, ¿y qué será de este? Ahí es cuando Jesús responde, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué importa? Tú sígueme. Como siempre, Jesús dejando todo muy claro. La misión de Pedro encomendada a él y la de Juan era algo que le competía solamente a Jesús. Ese futuro solamente a, a Jesús y nada más. Y no es la primera vez que Jesús pone ese orden entre sus discípulos, e incluso cuando decían, siéntate a mi derecha o otro a mi izquierda. Entonces, él termina con todas esas inquietudes que tenían entre ellos. Y aquí, más claro, imposible. Es lo que Claro. yo noto en esa pregunta. Ahora, hay algo también claro y hay que tenerlo presente nada más para entender. Y es que en los primeros escritos está la idea de que Jesús en su segunda venida va a ser muy pronta. O sea, la parucía, la segunda venida de Jesús, va a ser muy pronta. Incluso en el Evangelio de hoy hemos leído cuando dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que yo vuelva, ¿no? Entonces, ya han pasado cuántas generaciones y no vuelve, en ese sentido. Lo que pasa es que en los primeros escritos, y este es un evangelio del año 100, también está en las cartas de Pablo y en los otros evangelios, la idea de una pronta venida de Jesús, que la parucía iba a ser muy pronto y que pescaría a varios todavía vivos, cosa que no se produjo. Nada más tenerlo en cuenta, ¿no? Augusto, puede activar su micro, por favor. Eh, pero si este capítulo 21 fue escrito probablemente por algunos discípulos del apóstol Juan, y menciona y tiene esta forma de escribir, de relatar esto, quiere decir que el apóstol Juan todavía estaba vivo en ese momento, a pesar de que ellos escribieron quizás esta parte o o quizás una parte de esto, ¿no? Pero hace de notar que el apóstol Juan todavía no había muerto y ellos pensaban que quizás iba a vivir hasta no que iba a ser inmortal, ¿no? Sino que iba a vivir hasta que viniera el Señor. Sí, claro. Y Juan, recordemos que es el apóstol que muere más viejito.
Claro, quiere decir que, bueno, quizás por las edades y por las fechas, claro, no Estaba puede vivo. ser no puede ser demasiado tardío, ¿no? El evangelio, probablemente 90, 100, quizás a lo mucho, ¿no? Porque si el apóstol Juan conoció a Jesús más o menos en el año 30, cuando tenía, digamos, 15 años, 12 años, quiere decir que para el año 100 ya tendría, pues, más de 80, ¿no? Entonces, y 80 era una edad bastante avanzada para esa época, ¿no? Claro, sí, Entonces, lo que sabemos es de Juan, que es el único que no muere martirizado y que claro. y tiene la vida más larga. Vive hasta viejito, sí. Pero esto nos sirve para por lo menos poder delimitar el rango en el que fue escrito el Evangelio de San Juan y sobre todo esta última parte, porque probablemente las partes anteriores fueron escritos quizás mucho antes, ¿no? Sino este último capítulo quizás fue escrito pues máximo el año 100, quizás 105, ¿no? Ya poniéndolo a Juan de casi de 90 años, ¿no? Eh, Claro. pero una pregunta, Manuel, ¿y cuál es la importancia de que hayan escrito esta parte, esta última parte? ¿Qué es lo que han querido decir acá? No, lo que estamos comentando, pues. Estamos comentando, ellos transmiten la idea de una pronta venida de Jesús. Y se ve en los diferentes evangelios, y se ve en la carta de Pablo a los tesalonicenses, sobre todo en la primera carta, se ve clarito. O sea, la parucía, la segunda venida de Jesús, va a ser pronta. No recuerdo si es el evangelio de hoy o el de ayer, que también se dice, ¿no? Porque no pasará, les aseguro que no pasará más de una generación, perdón, no pasará más de esta generación antes que yo vuelva. Claro. Esto se supone que había sido un dicho del mismo Jesús cuando todavía estaba vivo. Claro. Y lo han añadido. Eso no sabemos, ¿no? Porque eso se ha escrito mucho tiempo después. Ujú. A ver, y avanzamos y terminamos. Terminamos el capítulo 21. Este es el discípulo que da testimonio. Ah, ¿alguien desea leer? Yo lo puedo leer. Adelante, Pati. Este es el discípulo que da testimonio. Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Gracias, Pati. Y así termina el Evangelio según Juan. Y así hemos cumplido nuestro primer compromiso cuando comenzamos hace casi 2 años, ¿no? Cuando, no recuerdo, pero hace más de año y medio, cuando dijimos vamos a estudiar los 4 evangelios, acá está. Misión cumplida. Hemos estudiado los 4 evangelios con bastante detenimiento. Lamentablemente empezamos muchos más. En el camino han habido deserciones. También han habido personas que se han ido sumando. Pero nadie se arañe porque es natural. Lamentablemente somos humanos y somos así. A muchos les falta perseverancia. Muchos creen que es cuestión de meterse a unas cuantas reuniones y listo, no muy largo, me aburro. Muchos se distraen, pero al final cuentan los valientes, al final cuentan los perseverantes. Miren cuánto nos ganamos de conocer directamente a Jesús a través del Evangelio. Hermanos, este es Jesús. Ahora con mucho más elementos podemos abrir nuestra Biblia y leer con toda calma y confianza a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, una y otra vez, comparar, regresar. Esa es la ventaja de haberlo estudiado, que no sea que ninguno lo sienta como que ya lo estudié y para siempre.
No, esto debe ser solamente el inicio. Nosotros deberíamos tener una actitud de regresar siempre y de leer siempre el Evangelio. Pero esto con el único fin de que nos acerque más a conocer a Jesús. Y conociéndolo más, amarlo más. Eso es. El resto, hermanos, es puro cuento, ¿no? Increíble que ya pasaron 2 años, ¿no? Y la próxima clase, ¿qué libros vamos a leer? La próxima semana yo voy a estar de viaje por esa semanita, nada más. Voy a estar en Paraguay visitando a mi hijo, que es cumpleaños de uno de sus hijos, o sea, de mi nieto, de uno de mis ya varios nietos, pero por esa semana nomás voy a estar ausente y luego retorno la siguiente semana. Y lo que conversaba con Katia es para trabajar en estos días, estas semanas, las cartas de Juan. Y con eso yo creo que podemos terminar el año, ¿no? Creo que de aquí a Navidad tranquilamente podemos terminar las 3 cartas de Juan, que tienen tanto que ver con el Evangelio, y ahí terminamos el año 2024. Y más bien, la idea con Katia es hacer una gran consulta entre todos, una gran consulta entre los poquitos que somos, para ver qué quieren ver en el 2025 y en qué manera. O sea, les digo, yo estoy totalmente abierto, tanto a los temas como a la forma de hacerlo. A mí me gusta leer línea por línea, me parece que es mucho más serio, pero si quieren, podría ser de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Decir, por ejemplo, hermanos, para la siguiente reunión, cada uno se compromete a leer tales capítulos. Y entonces, suponiendo que no han leído, solamente conversamos del contenido de esos capítulos. Pero por ahí alguien no leyó, pues típica de los pocos lectores que somos, ¿no? Entonces, por eso digo, la mejor manera de asegurarnos es leyendo juntos. Sí, ¿No? Decimos, ya, léanse la primera carta de Juan, los primeros 4 capítulos. Y el próximo martes abrimos un diálogo sobre eso. Un silenciazo, pero bravo, pues. Manuel Pablo, sería ideal eso que tú dices. no, porque el que no leyó va a estar después de que, bueno, El que quiere puede avanzar, Katia. Manuel, les digo, hermanitos, Manuel Palo me preguntaba, ¿desearán continuar? Y le digo, ¿qué dicen ustedes? Sí, ¿no es cierto? Eso no hay que Sí, pero dudar. claro, lo que pasa es que cada vez veo Claro que menos sí. personas, ¿no? Menos personas cada vez. No, pero lo que sí, hablando con Manuel Pablo, es que en el transcurso, les digo, no de esta semana, pero sí, vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿ya? De puntos determinados para que entre nosotros también veamos y nos retroalimentemos porque es muy importante para poder saber cómo vamos y sobre todo para Manuel, ¿no? Que es el que nos dirige, enseña. Pero sí, sí, ya la metodología ahí también la vamos a ver, ¿no? Como Manuel entonces decía, en un relanzamiento creo, de todo esto de acá. Claro, y plantear la forma en que quieran, el tema que quieran. De verdad, yo soy bien abierto. Lo Invitar importante es a más gente. que el profesor está disponible a seguir con nosotros. Todavía él sigue con nosotros. Entonces estamos viendo en creo que los jueves estás viendo Antiguo Testamento y con los martes estamos viendo, ¿no? Esto nuevo, no sé. Aquí Nuevo creo que Testamento. queda claro que, no sé si todos me podrían levantar la manito, pero creo que sí, de que quieren continuar con las clases, ¿no es cierto? De eso no, creo que no hay duda. Sí, Sí, esto sí, todos. Ahí están Ya las ves, manos Manuel, levantadas. a Manuel Pablo Ahí la están. respuesta de que Sí. sí No son desea. todas. Entonces lo que vamos a hacer con Manuel Pablo, vamos a planificar en el transcurso, ¿no? Ya nos vamos a reunir y vamos a hacer algo bonito para mostrárselos a ustedes como se hace siempre, ¿no? Un FODA y
planificar el 2025, porque como decíamos, es increíble haber cumplido 2 años y tal vez en adelante van a venir otras cositas más, ¿no? Ay, Ya, qué pero lindo, de mira todas las maneras, manos levantadas ahí. pero miren que nadie se confunda. El próximo martes no tenemos clase porque estoy de viaje, pero el siguiente sí tenemos y hasta el paro de Navidad vamos a hacer las cartas de Juan. Eso sí no está en discusión. Y vamos a celebrar acá Navidad. Y son como todos los años. Aquí nos vamos a ver y vamos a hacer. Miren qué bueno es Nuestro Dios que brindis. nos ha permitido terminar así y hasta diciembre, como dice Manuel Pablo, viendo los evangelios y bueno, las cartas, ¿no? Pero con las ganas y el entusiasmo de continuar, de seguir alimentándonos, como decíamos con Patti, no podemos dejar de alimentarnos, no podemos perder esto, porque pueden también, nosotros tenemos muchos proyectos que también hay a la par, pero esto, Manuel Pablo, para nosotros es muy importante, ya es fijo, o sea, ya es algo que, y rogamos siempre cada reunión que hay, es pedir al Espíritu Santo que acompañe en esta sesión el Espíritu Santo, es estar en el oratorio pidiendo por cada sesión del día martes. Entonces, y les damos gracias, como dijo Manuel, a la perseverancia de todos ustedes, de estar aquí, de no dejar que nos venza o nos coja muchas cosas. A veces sí, tenemos que salir, en mi caso también he estado de viaje, Manuel Pablo también, y tiene derecho a disfrutar a su familia. Yo por eso le digo, disfruta tu nieto, no te preocupes, ese es tu día. Y así nos da el Señor, a todos nos dice que hay que descansar un poquito, ¿no? Pero muchísimas gracias a todos por su perseverancia y a los que ven el video en YouTube grabado también, pero se les va a dejar la encuesta en el chat de Amigos de la Biblia para que también los que ven el video también puedan responder, ¿sí? Entonces lo importante es que tenemos al profesor y Manuel Pablo. Ya escuchó que sí, que todos quieren.